Vamos a empezar con el epígrafe 11.1, en el que vamos a trabajar lo que sería la creación del Estado franquista, grupos ideológicos y apoyos sociales, etapas de la dictadura, características y el contexto internacional, aislamiento y reconocimiento exterior. Bien, en primer lugar vamos a decir que la dictadura de Franco comienza desde el final de la Guerra Civil, en 1939, y termina en 1975, fecha de su muerte. ¿Qué características generales va a tener esta dictadura? Pues en primer lugar, una dictadura personal, en la que todo va a girar en torno a él. En segundo lugar, las medidas y leyes que se llegan a cabo son medidas muy autoritarias. Y por último, pues va a ser un sistema sin un parlamento y sin una constitución. ¿Cuáles van a ser sus fundamentos ideológicos, ¿no? Dentro de lo que sería esta dictadura, pues vamos a destacar cuáles son sus principales bases. Una, tradicionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la unidad de la patria. Se justifica las raíces históricas de los reyes católicos, la Reconquista o el Imperio Español. 2. Nacional sindicalismo. La Falange va a aportar sus principios ideológicos, anticomunismo, antiparlamentarismo, antilegalismo, y se va a adoctrinar o se va a difundir la ideología a través de sección femenina, juventudes, Organización Juvenil Española, etc. En tercer lugar, nacionalcatolicismo. La Iglesia va a legitimar el régimen, va a dominar la vida social y va a controlar especialmente la educación, habrá censura y luego va a tener mucha presencia en los medios de comunicación. Nacionalpatriotismo. Pues va a calificar todo el tema de las autonomías como en contra del régimen, ser antipatriotas y por lo tanto se va a caracterizar por eso, por un centralismo importante. Militarismo. El ejército va a tener un papel fundamental en este régimen y preside la vida cotidiana, desfiles, bandera, y va a ocupar pues altos cargos en la administración. Y por último, anticomunismo y antiliberalismo. El comunismo estaba enfrentado a los valores cristianos, por ejemplo, que entendía el régimen y tenían que prevalecer, y antiliberalismo como una ideología que no era propia del país. Por lo tanto, tenemos esta ideología. Vamos a ver en qué tres pilares, aunque ya un poco los hemos citado, qué tres pilares van a apoyar o van a hacer posible esta dictadura. En primer lugar, la Falange, como ya hemos explicado como manera de difundir la ideología. La Iglesia, exactamente lo mismo, con mucha presencia en la educación y en los medios de comunicación. Y por último también apoyos sociales. Estos apoyos sociales, sobre todo especialmente de terratenientes, grandes empresarios, burguesía de provincia o campesinado católico. Bueno, pues esa sería un poco la introducción de lo que sería la dictadura de Franco. Vamos después a ver, bueno, pues las etapas en las que se divide esta dictadura con sus características. Bien, vamos ahora en esta etapa a explicar las características del franquismo, ¿no? Vamos en esta diapositiva a explicar esas características. Entonces, la primera es del 39 al 50, en el que como título general ponemos de la alianza con las potencias fascistas al aislamiento internacional, ¿no? Vamos a ver que hay dos momentos en esta etapa. Bueno, la primera, del 39 al 42, que sería lo que hace coincidir con la alianza con las potencias fascistas. ¿Cuál es esa colaboración con las potencias del eje, que son Alemania e Italia? Pues principalmente se ve reflejada en el envío de la División Azul al frente ruso, ¿no? Esto está inmerso en el contexto de esa conversación, ese encuentro que tuvo Franco con Hitler en la ciudad de Hendaya. Y en segundo lugar, la configuración o el diseño del modelo de Estado, en el que la figura de Serrano Suñer va a ser fundamental, cuñado de Franco, en el que se basa en los siguientes postulados. Uno, un modelo de Estado claramente con tintes fascistas, en el que predomina la Falange, autarquía económica, es decir, autoabastecimiento del país y apenas no hay importaciones y exportaciones, y organismos de encuadramiento de la población, es decir, de adoctrinamiento. ¿Cuáles son esos organismos? Pues está con algunos. El Sindicato Español Universitario, la Sección Femenina, organizaciones juveniles, sindicatos verticales, que son sindicatos que dependen del Estado, y por supuesto una dura política represiva, ¿no? Esos serían los principales acontecimientos de esos tres primeros años del 39 al 42. ¿Qué va a pasar del 42 al 50? Bueno, pues lo primero es una aproximación a los aliados. ¿Por qué?
Bueno, pues el porqué es que se puede intuir que ya en este momento se podía atisbar que la Segunda Guerra Mundial se estaba decantando del lado de las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Entonces, el régimen franquista va a cambiar su estrategia y en ese momento, bueno, pues se va a alejar de las potencias del eje. ¿En qué se ve manifestado ese alejamiento? Pues uno, retirada de la división azul del frente, como gesto inequívoco de que ya no apoyas a este movimiento, por lo menos de cara al mundo. Dos, retirada de símbolos y actos cercanos al fascismo, como por ejemplo se retiró lo del saludo romano o de la simbología, y quizá el gesto más inequívoco es la forzada dimisión, o la destitución, mejor dicho, de Serrano Suñer. Lo último que trató de hacer el régimen es dar una apariencia de democracia. Esa apariencia democrática se va a fundamentar en las leyes fundamentales del movimiento, que son 7. Nosotros vamos a verlas cronológicamente, ¿no? Entonces, inicialmente, pues vamos a ver 5, aunque luego quedan 2 más que se verán en las siguientes etapas, ¿no? La primera, que se considera también una ley fundamental, que está en el 38, lo voy a poner aquí para contextualizar, se hace durante la guerra. Este foro del trabajo lo que establece, lo que norma, son el sindicato único, los objetivos sociales y laborales del régimen. La ley constitutiva de Cortes. Se diseña unas Cortes en el 42 como una asamblea consultiva. Ya está. Y estas Cortes, pues las personas que lo forman, pues bueno, están muy controladas y se sabe perfectamente quién está ahí. Fueron los españoles, en el 45, en el que se establece el conjunto de derechos, de deberes y obligaciones de los españoles. Ley de referéndum nacional, también en el 45. Es un procedimiento de consulta popular que puede convocar al dictador cuando él quiere. Y ley de sucesión. España se define como una monarquía católica en el que Franco es el jefe del Estado vitalicio y que él nombrará su sucesor cuando estime oportuno. ¿Vale? Con estas leyes, pues se trataba de dar una apariencia democrática. La estrategia no resultó creíble y se va a terminar con la condena por parte de la ONU al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento internacional que tantos problemas traerá al país. Bien, la siguiente etapa la vamos a definir entre 1950 y 1959, la titulamos como fin del aislamiento internacional y los acuerdos con Estados Unidos. Vamos a ver qué acontecimientos son los que van a dar características a esta etapa. En primer lugar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría, ¿no? El mundo se divide en dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, y en este sentido, pues es como dos modelos, ¿no? El capitalismo versus comunismo, ¿no? Y en esta Guerra Fría, en la que ambas potencias no se van a enfrentar directamente, pero sí que van a enfrentarse en terceros países, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos va a ver a Franco, al régimen de Franco, como un aliado en esta lucha contra el comunismo, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de Estados Unidos, se va a poner fin a ese aislamiento, ¿no? Entonces, ese aislamiento, pues, se va también a manifestar lo que os he puesto aquí. Concordato con el Vaticano, acuerdos con la Santa Sede, con la Iglesia, en el que se van a llegar a una serie de acuerdos, y con Estados Unidos, que básicamente se va a basar en apoyo económico por parte de Estados Unidos a cambio de determinadas bases militares en el país en el que los americanos pueden hacer uso de ellas en cualquier momento, ¿no? Como podría ser la cercana base que tenemos aquí en Madrid en Torrejón o la de Rota, hay más, etcétera, ¿no? Esa sería la primera característica, ¿no? Como no puede ser de otra manera, todo esto va a terminar con la entrada de España en la ONU en 1955. El segundo aspecto que os quiero destacar, pues sería el giro en la política. Es decir, aquí tenemos una foto en la que están pues, estamentos militares, también estamentos civiles, lo que se conoció como el gobierno de los tecnócratas, ¿vale? La necesidad de un giro importante, especialmente en economía, pues provocó un cambio de gobierno, ¿no? Entonces entraron los tecnócratas, expertos del Opus Dei, que es una institución religiosa importante en ese momento dentro del país, en el que sobre todo van a destacar lo que os he puesto aquí, que es el plan de estabilización. Son medidas económicas que tienen como finalidad
por reducción del gasto público, liberalización del mercado exterior. Ahí van a destacar figuras como Alberto Ullastre o Mariano Navarro Rubio. Y por último, pues otra de esas leyes fundamentales que os he comentado, que eran 7, anteriormente vimos 5, pues la sexta sería leyes de principio de movimiento, en el que se va a definir claramente cuáles son las bases de este movimiento, en el que se fundamentan en 3 pilares, pues lo que sería patria, familia y religión. Pues con esto terminaría las características más importantes de esta etapa y pasaríamos a la siguiente. Bueno, vamos a trabajar lo que sería ahora la siguiente etapa, de los 60 al 69, en el que se produce la consolidación del régimen y que a nivel político, bueno, pues no va a haber grandes cambios, de hecho se van a centrar principalmente en medidas económicas, ¿no? Que quizá va a ser las medidas más importantes, ¿no? En este sentido se desarrollan los planes de desarrollo, os he puesto aquí este mapa de aquí, que tenían como finalidad pues potenciar diferentes regiones en España, especialmente en materia de industria, ¿no? Sector secundario, para tratar de dar ese salto de ese sector primario predominante a irse enfocando en sector secundario y sector terciario. Otro aspecto que destaca también es el alejamiento del franquismo de la Iglesia. Bueno, esa conflictividad dentro de la Iglesia pues se va a ver manifestada en, bueno, pues había cierta contradicción, ¿no? Entre los valores del franquismo pues eso, de tanta autoridad, totalitarismo y determinada represión con los valores cristianos, ¿no? Entonces ahí va a haber cierto sector de la Iglesia que va a tratar de distanciarse. Surge como banda terrorista ETA, movimiento que surge en el País Vasco, y su manera de reivindicar su ideología separatista, independentista, pues es a través de la violencia, ¿no? Tenemos que recordar también el contexto en el que cuando llega el franquismo se anulan todos los estatutos de autonomía, se prohíben las lenguas de las regiones, pues como el catalán o el euskera, etcétera. Entonces, bueno, en ese contexto se crea esta banda como, vamos a decir, radicalización extrema de lo que sería el PNV. Y por último también vamos a destacar la conflictividad social con el movimiento obrero, que sigue en la clandestinidad. Recordar que solo hay un sindicato y también va a haber cierta tensión, ¿no? con esta clase obrera que pues reivindica más derechos y mejores condiciones de vida. Bueno, seguimos en este momento. Se va a tratar de integrarse en la Comunidad Económica Europea, ¿no? que es el antecedente de la Unión Europea. España va a tratar de entrar en esta asociación. Entendía que era primordial entrar en este grupo de países para obtener mejor desarrollo económico, y en ese sentido se van a potenciar diferentes medidas de apertura para seguir dando esa imagen de liberalización y cumplir los criterios que la Comunidad Económica Europea pues pedía, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a establecer una libertad de prensa. En teoría se va a eliminar la censura previa, pero bueno, sí que se va a mantener de alguna manera esta censura a posteriori. Se va a establecer la libertad religiosa. Se van a crear lo que se conoce como los TOP, tribunales de orden público, que ponían en manos de jueces civiles los delitos de orden público, ¿no? Y no en manos de tribunales militares que tenían otra manera de proceder. Se va a establecer la ley de convenios colectivos, educación y seguridad social como objetivo de dar un estado de bienestar a los ciudadanos, ¿no? Y dar ese cauce legislativo para que esto suceda. Y por último, pues estas leyes que son fundamentales del movimiento, esta sería la séptima, la Ley Orgánica del Estado, en el 67, en el que se va a aprobar por referéndum y se define a España como una monarquía tradicional y se define claramente cuáles son los poderes del jefe del Estado, es decir, cuáles son las atribuciones de Franco, ¿no? En ese sentido, vamos a decir que, como Franco habíamos visto anteriormente, tenía la potestad como jefe de Estado vitalicio de designar a su sucesor. Y en ese sentido va a designar a Juan Carlos como su sucesor en caso de que muera, ¿no? O que decida hacerlo en vida, que normalmente es a su muerte. Esta decisión fue muy polémica. ¿Por qué? Porque por descendencia, quien le tocaría ser rey sería al padre de Juan Carlos, que era Juan de Borbón. Pero Juan de Borbón se había manifestado opositor al régimen de una manera clara, y Franco toma esa decisión también un poco para humillar de alguna manera
a Juan de Borbón, que era el padre de Juan Carlos, y designa a su hijo como sucesor, ¿no? Que estaba en la línea sucesoria dentro de la rama de los Borbones. Y por último, pues vamos a cerrar, bueno, pues con que la Comunidad Económica Europea rechaza la entrada de España en este grupo de países, sobre todo al amparo de que la política represiva se mantuvo. De hecho, el fusilamiento de Julián Grimau pues va a ser también uno de los elementos que haga ver a Europa que esa aparente apertura no es tal y se siguen manteniendo leyes muy estrictas y muy represivas, y por lo tanto no se va a dejar entrar. Y también destaca lo que se conoció como según los franquistas, el contubernio de Múnich, ¿no? Ese contubernio de Múnich, según los franquistas, pues fue vamos a decir, un movimiento, unas reuniones dentro del contexto europeo en el que se reúnen diferentes fuerzas políticas y se hace una declaración a favor de la democracia para que llegue también a España, ¿no? Esto va a ser mal visto por el régimen franquista y lo va a criticar mucho de una manera muy, muy intensa. Bueno, pues esos serían los principales acontecimientos que acontecen en esta etapa. Bien, por último vamos a la etapa final, lo que sería la descomposición del franquismo del 69 al 75. ¿Cuáles van a ser los principales acontecimientos? Bueno, lo primero que hay que destacar es lo siguiente. El régimen, como dije en la primera diapositiva, es un régimen muy personal, ¿no? Todo está ligado en torno a la figura de Franco, ¿no? Pues en este momento la enfermedad va a marcar mucho esta última etapa, y ya que el dictador no se encontraba bien, y va a delegar sus funciones en Carrero Blanco como jefe de gobierno. ¿Qué otra característica va a marcar esta etapa? Pues los atentados de ETA como grupo terrorista y el FRAP, que era otro grupo terrorista, ¿no? Va a tensionar mucho lo que será la convivencia en la sociedad española. Dentro del régimen franquista, dentro de esta descomposición, tenemos que destacar que había dos tendencias. Los inmovilistas, que pensaban que todo tenía que ser igual, y los aperturistas, que empezaban a discrepar de cómo se estaba el régimen desarrollando y pensaban en una cierta apertura, ¿no? Un camino hacia la democracia. Un hecho que va a marcar esta etapa, sin duda, es el atentado de Carrero Blanco con coche bomba, en el que va a resultar mortalmente herido el jefe de gobierno y será sustituido por Carlos Arias Navarro. Carrero Blanco será asesinado por ETA, y este cambio de jefe de gobierno lo que va a marcar es una etapa de represión, de sentencias de muerte contra terroristas, y en el que finalmente todo va a desembocar en, bueno, pues que a la muerte de Franco en el 75, tal y como había dejado en la ley de sucesión, pues será Juan Carlos I quien le sustituye en este cargo. Bueno, ya veremos en el siguiente epígrafe pues cómo evoluciona todo esto. Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claras las ideas más importantes. Gracias.